Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tener un directo con una persona bastante interesante que es Pedro Mansilla. Mientras se conecta, os voy explicando un poco cuál es su perfil. Pedro es sociólogo y especialista en moda, evidentemente. Ya lo tenemos por aquí, voy a invitarlo. Perfil mientras se conecta y lo saludamos. Pedro, como os decía, es sociólogo y es periodista y es especialista en moda. Ya tenemos aquí a Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? bien, muy bien, pero no me llames de usted, ¿no? Dicho cómo estás, lo que pasa que igual Ah, vale, me he comido la vale, vale, S. vale. Bien, 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 bien. Un poco sorprendido porque no estoy acostumbrado a este formato y entonces me veo como partido por la mitad. Vas a tener que bajar un poco el móvil o algo para algo Ah, así, o alejártelo un poco, perfecto, perfecto. O sea, como una tú lo cosa veas así, mejor. ¿no? Algo así. Una cosa así. Muy bien. Muy bien, pues os sigo presentando un poco el perfil de Pedro, aunque estoy seguro de que todos y todas lo conocéis perfectamente. Él es sociólogo, periodista, especialista en moda, ha participado en muchísimos medios de comunicación de muchas formas distintas, ha sido presentador de programas de televisión también, todo relacionado, o casi todo relacionado con la moda, y además ha sido comisario de varias exposiciones especiales, o ha participado en varias exposiciones, la más importante y la que más nos ha aportado probablemente a los que nos gusta la moda española fue la exposición del 50 aniversario de Leo Berhayer y bueno, tiene varias publicaciones, su currículum respecto a la moda es muy extenso y hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer un directo con él para hablar sobre moda, de cualquier cosa dijimos, pero tenemos un poco algunas ideas de lo que queremos hablar. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Muy bien, muy bien. Una vez pasado el susto este de verme ahí en mi casa, seguro que se me pasa y pienso en el contenido y no en la forma. Ya está. Normalmente yo lo que hago es ponérmelo en un escritorio porque es más fácil estar sentado y tener el teléfono apoyado en algo. Lo digo para que no lo tengas en la mano, Sí, o como tú veas, bueno, como tú prefieras. vamos a ver si lo aguanto y si no lo aguanto ya Ya, cambiamos de... vale, perfecto. Ok. Bueno, estaba contando un poco tu perfil bueno, en primer lugar queríamos hablar un poco porque tenemos muy de actualidad las series sobre moda, ¿no? Es verdad que la moda está ultra presente ahora, sobre todo un periodo de la moda específico, pero la moda está muy presente ahora en las ficciones de televisión. Tenemos dos series muy grandes en marcha y una de ellas todavía se está entregando por capítulos, que es la de Dior, la de New Look, y por otro lado tenemos la serie de Cristóbal Valenciaga, que ya lleva un par de meses, pero que está bien, todavía está bien que sigamos hablando de ella. Si quieres empezamos por ahí, por la serie de Valenciaga. Pedro, ¿qué te ha parecido a ti la serie? Eh, correcta sin tirar cohetes. Me habría gustado que fuese un poco más profunda, pero comprendo que se ha hecho para un público muy general, no para especialistas, y entonces es una de esas series que se puede ver con palomitas. Yo preferiría que fuese una serie que no se pudiese ver con palomitas. Quiero decir, sería más partidario de que la serie hubiese sido algo así como cine de autor, o al menos un poquito más. Lo veo demasiado entretenimiento. Es verdad que, bueno, que da una información básica, una información que los especialistas conocen de sobra, pero que para las personas que se acercan al mundo Valenciaga, al mundo Cristóbal Valenciaga, que es uno de los dos mundos Valenciaga, pues puede que le dé mucha información de lo que significó sus primeros años en París, ¿no? Y cómo esos primeros años en París fueron muy difíciles porque era muy difícil abrirse camino en la moda. Siempre lo ha sido muy difícil, más para un español, más en París, pero es que además en aquel contexto en el que teóricamente se había ido, porque en España, estábamos en mitad de una guerra civil y nada más que se termina la española, comienza la mundial, en la que París es un lugar estratégico de esa guerra mundial. Pues hombre, son años muy duros, muy duros, muy duros, que
insisto, están probablemente contados para una persona que no sepa nada. Es verdad que quien hace de Balenciaga, me sumo a lo que dice la mayoría de la gente, es muy creíble y lo hace muy bien, pero probablemente a mí en el guión quizá me faltan elementos que he echado en falta. Y luego hay muchas cosas que se dan por sentadas en el día a día de Balenciaga de las que no estoy totalmente de acuerdo. O sea, no creo que el Balenciaga, digamos, que grita, que pierde los nervios, sea un Balenciaga, digamos, muy creíble. Ajá. Para mí, obviamente, en mi información y en mi, ¿cómo se diría?, en la creación, en el imaginario que yo tengo de Balenciaga, el personaje era, no sé cómo decirlo, más distante, más digno, todavía más sobrio. Más introspectivo, probablemente, ¿Cómo? ¿no? Más introspectivo, más reservado, ¿no? Quizá. Eh, no lo sé, muy reservado, pero al mismo tiempo también muy vasco, quiero decir, muy he dicho y he dicho, y aquí está dicho, ¿sabes? Y entrando en eso de muy vasco, ¿tú crees realmente que Valenciaga, que es una cuestión que han preguntado varias personas, hablaba en vasco en su intimidad? A mí no me pegaba, a mí no me pegaba. Es posible que lo hiciese, pero no me pegaba nada. Fue una de las cosas que me sorprendió enormemente, porque una cosa es que conociese 5, 6, 7 palabras y otra cosa es que lo hablase con la fluidez que sugiere la serie. Puedo estar perfectamente equivocado porque hablo por intuición, Mm. pero a mí eso me extrañó mucho, mucho, mucho. Entre otras cosas porque ahora mismo el euskera es un idioma absolutamente reconocido y que probablemente alguien que sea algo en el País Vasco lo tiene que hablar con total conocimiento. Pero a principio de siglo, con el vasco y como en el catalán, pasaba una cosa muy importante y era que efectivamente en los pueblos o las clases bajas o las clases, digamos, más rurales, los que vivían en los caseríos, etcétera, es verdad que hablaban euskera y que no, y que muchos de ellos no sabían papa de castellano. Yo que tampoco soy de la Edad Media, aunque tenga una edad, hice la mili con personas de toda España en los años lejanos, en el 77 del siglo pasado, y me encontré con varios chicos vascos que hacían la mili y algunos de ellos tenían muchas dificultades para hablar castellano porque realmente no habían salido jamás del caserío y hablaban en euskera. Pero Valenciaga, digamos, por un poco por a qué se dedicaba su madre, se supone que los honores que su padre le hacía a la reina María Claro. Cristina, el que la marquesa de Casatorres lo protegiese desde el principio, incluso le pagase unos primeros estudios en Burdeos. Es decir, él era muy extraño, además, probablemente una persona que vivía en Guetaria, que era un pueblecito de la costa, con lo cual es un pueblecito, digamos, cerca del turismo. Igual no era tan refinado como Zarauz, pero bueno, iba la marquesa de Casatorres a veranear allí, con lo cual, pues tampoco estaban, digamos, metidos en un caserío vasco. Entonces, en ese contexto de de principios de siglo, donde la clientela era fundamentalmente aristocrática, monárquica, conservadora, vamos, ahora se diría de extrema derecha, pues es que no me pega nada, 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 nada. O sea, yo supongo que eso es quizá un guiño a lo políticamente correcto y a la normalización del euskera. Estamos. Si teóricamente esa serie lleva todas las bendiciones del gobierno vasco o intentan de alguna manera conciliar con el espíritu vasco, pues supongo que hace muy bien en que Valenciaga conceda ese pequeño guiño de que él hablaba euskera. Pero me extrañó muchísimo. Era un golpe que no me imaginaba. No sé, habrá que preguntárselo a una de las pocas personas que probablemente todavía lo sabe, que es Sonsoles Díaz de Claro, Rivera, la hija de la marquesa de Llanzol, que bueno, pues que ella tiene la enorme suerte de ser la única mujer en el mundo al que Valenciaga le hizo un traje de primera comunión, con lo claro. cual lo conoce desde que tenía 7 años. Y probablemente ella podría explicarnos si lo hablaba o no lo hablaba, pero a mí me parece una pequeña mentirijita. Sí. Bueno.
que está bien dentro de lo políticamente correcto Sí, y sí, bueno. Y sí. en cuanto a los Y datos, mira, y déjame que sí, te sí. diga por contraposición que he visto también la serie de Christian Dior y para empezar la serie de Christian Dior me huele a película bien hecha, espectacularmente bien hecha, y mientras que la de Balenciaga me suena un poco a cine un poco casero, Ah, sí. hecho y con mucha dignidad, sí, o sea, hecho con dignidad y tal, pero parece un poco como no sé, casi como cine español, ¿eh? Con todos mis respetos. Y lo otro, sin embargo, tiene como un puntito ahí, como un nervio, como una genialidad de cine americano, de cine Bueno, europeo, de es cine, que es americana, la sí, serie es quiero americana, decir, la de Dios. de cine muy buena, muy bien hecho. El guión puede llegar a ser tan banal como el de Valenciaga, quiero decir, que meten muchos pufos y hacen muchísimas barbaridades, algunas absolutamente innecesarias, pero es verdad que cuando tú ves la película, ahí hay una tensión por los acontecimientos, hay un compromiso. Bueno, técnicamente, insisto, la película me gusta muchísimo. Quizá el gran defecto que tiene es que parece pagada por el gran tío, porque básicamente lo más importante que se destaca es un poco subrayar la heroicidad de Christian Dior y su familia, que pagaron un precio carísimo. De hecho, la hermana vuelve casi por milagro. Reflejan a un Christian Dior absolutamente atormentado por hacer lo que sea por salvar a su hermana. Ponen a parir a Chanel, probablemente, Pues fíjate, evidentemente, a pesar de pues fíjate, Pedro, que yo creo que a Chanel le hacen un poquito lavado de imagen, ¿eh? Que yo creo que fue bastante peor la... sí, 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 pero Ay, te pierdo el sonido, yo no te escucho. digo que sí a tu matización, pero que inicialmente a mí lo que me da es la impresión de que Dior estaba en los buenos y Chanel Ah, estaba en los malos. Tiene muchas explicaciones, porque Chanel, a pesar de debérselo prácticamente todo a los judíos, especialmente a aquellos que le proporcionaron el milagro de su vida con el éxito del perfume, claro. pues es verdad que tuvo, digamos, una posición muy tensa con ellos. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo que hacer, digamos, elegancia o ingeniería financiera muy elegante para que volviesen a hacer las paces, pero un poco se cuenta que Chanel sí que pactó con los alemanes. Es verdad que también se explica que probablemente lo hizo por unas circunstancias muy complicadas, empezando por el rescate de su sobrino. Lo mezclan también con una historia de amor, con que probablemente la engañan diciendo que le van a dar, digamos, la propiedad jurídica de su compañía cuando digamos, los judíos están perseguidos en Alemania, e incluso se ironiza, yo creo que con una cierta razón, en el papel de espía de los alemanes. De hecho, desde que el Der Spiegel, el famoso seminario alemán, en torno a 2008, levantó un poco la caza y captura de este pasado un poco escondido de Chanel, pues se sabe que evidentemente su colaboración, si no llegó más lejos, es primero porque una de las personas claves en el viaje a Madrid se va de la lengua y entonces destapa toda la historia. eh, y que, bueno, probablemente Churchill hay un momento determinado en el que sí que la recibe, sí que habla con ella, está saliendo ni más ni menos que con el duque de Westminster, que es de la familia real inglesa, y luego cuando intenta volver a hablar con él han pasado muchas cosas. Ella ha roto ya con el duque de Westminster, se sabe además su opinión con respecto a Hitler, entre otras cosas porque Churchill, como primer ministro de Inglaterra, lo estaba viviendo en un caso que le afectaba todavía más, que era el de que el mismo rey de Inglaterra y Wallis Simpson coqueteaban con el Tercer Claro. Reich, con lo cual el problema para Churchill era bastante más complicado. Sí que es verdad que la serie, a pesar de que no entra en complejidades, porque ese asunto es muy complejo y habría que leerse justamente el libro Durmiendo con el enemigo, que es quien de alguna manera destapa toda esta historia. Pues hombre, es verdad que esencialmente ahí a quien ponen como el chico bueno
es a Christian Dior totalmente. y a quien ponen como chica mala es a Chanel. Luego, si quieres, para no extendernos mucho, volvemos a cualquiera de estas puertas que vamos abriendo, porque ya sabes que hablar conmigo es una locura, porque Maravilla. una puerta abre otra y a otra y a otra, y entonces podríamos estar dedicando el programa entero a los errores. Pero mira, para que veas errores que me ha llamado la atención, totalmente innecesarios en una serie tan bien hecha, es que Sí, sale muchas veces el Hotel Ritz de París. sí. Bueno, pues el hotel que sale no es el No me Ritz, es digas. el Regina. No tiene nada que ver con el Ritz. Es un hotel de 5 estrellas, gran clase, donde además muchos de los periodistas que van a la Semana de la Alta Costura y del Pret-a-Porter se alojan, porque es un hotel, digamos, de referencia. Está además en la Guy Rivoli, está al lado del Meguis, antes de llegar al Crillon. Está muy cerca del Ritz, porque de alguna manera la calle que une la Place Vendôme con este paseo que pasa por delante del Museo del Louvre Sí, está muy cerquita. Pero para aquellos que conocen medianamente París, ese hotel hace una famosísima esquina porque es la esquina de una plaza cuadrada, no octagonal como la Place de la Vendôme, y delante está la estatua ay, de a ver Juana cómo de Arco. la gran heroína De francesa Juana de Arco. de Juana de Arco, efectivamente. Mm, Está la estatua de Juana de Arco en oro. sí, Además, ahora está muy de moda porque de alguna manera la extrema derecha francesa la toma un poco como líder, es algo así como los reyes católicos o el Cid campeador sí, para nosotros. Y sí. entonces, claro, es una esquina de París muy conocida porque además a mano derecha se va hacia la Place Vendôme y a mano izquierda, digo todo esto saliendo del hotel y viendo enfrente a la mujer en su caballo, pues a mano izquierda hay un famoso túnel que atraviesa por debajo, entre comillas, del Sena, cerca del Louvre, la orilla de la derecha de Mm. París con la orilla de la izquierda. O sea que es inconfundible y entonces no entiendo cómo ponen Rich, Rich, Rich en el Hotel Regina, con lo fácil que habría sido irse a la Place Vendôme, que está al lado, a la esquina donde realmente está el Hotel Rich, y haberlo hecho allí. Además, habrían tenido la enorme ventaja. Ahora no te escucho. No te escucho, Pedro. Si hubiesen sido correctos Ahora. y si hubiesen ido al verdadero Rich, entonces habrían podido ver los pasillos, incluso la Claro. suite dedicada a Chanel. Quiero decir, donde Chanel se alojó y donde teóricamente vivió esa historia de amor tan interesante y esto es ya lo último que digo para no perdernos más, porque la historia es muy complicada, porque ella es seducida por un oficial que pertenecía a un cuerpo de la inteligencia militar alemana inicialmente desarrollado bajo la tutela del ejército alemán, pero que posteriormente es cancelada por Hitler, que es el número dos de Hitler digamos, el animal político de la que depende la Gestapo, y que teóricamente cancela eso porque consideran que después de un famosísimo atentado contra Hitler del ejército alemán, están de alguna manera haciendo trampas. Y es verdad, porque parte del argumento que se cuenta en la serie es que Chanel viene a Madrid justamente para entrevistarse con un Churchill que va a pasar por aquí, precisamente para decirle que una parte muy importante del ejército alemán quiere firmar la paz con Inglaterra a las espaldas de Hitler, que evidentemente quiere morirse con una cápsula de arsénico en la boca, porque si pierde la guerra no tiene para él ningún sentido seguir viviendo. Claro. Claro, o sea, y al final lo que es curioso de la serie es que se centra mucho más en Chanel, en realidad, que en Sí, el propio Christian Dior. sí, Hay, sí, sí, hay, sí. hay una figura muy bonita que seguramente tú nos puedes contar algo. Bueno, a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es Lelon, el diseñador para el que trabaja Christian Sí, Dior, que sí que yo creo que está tratado de una forma muy amable, ¿no? En la serie, que está bonito el personaje. sí, sí, sí. Quizá Malkovich no habría sido en mi reparto, en mi cast, no habría sido el personaje, pero es verdad que Lucien Lelong es un personaje extraordinariamente interesante porque tiene la responsabilidad moral de pactar con los alemanes o no pactar con ellos
pero de una manera muy sutil. Él quiere pactar con los alemanes porque, como, digamos, presidente de la Cámara Sindical, se ve en la tesitura de que si no pacta con ellos, ellos se llevan la alta costura a Berlín y arrasan con la alta costura en París. Y entonces él les vende la película de que si se portan bien con los alemanes respetarán a París como capital de la moda. Esto hoy puede parecer una tontería. En aquella época era un dato muy, 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 muy importante porque había muchos trabajadores franceses que dependían de nada residual, era real, no era anacrónica, era verdad. No te escucho otra Muchas vez. alternativas. Ahora la alta costura casi parece ridícula, pero entonces era de verdad. Y cuando era de verdad era una de las, digamos, de los grandes, vamos, de las grandes fuentes de financiación y sobre todo de prestigio Claro. de Francia, ¿no? Yo me atrevería a decir que casi tan importante como el hecho de que París fuese la capital cultural de Europa entonces, es decir, de que París, hasta que se muere y es sustituido por Nueva York, que era la capital donde tenía que ir un artista a vender o a comprar arte, es decir, era una industria, digamos, de esa dimensión. Y él es un hombre muy interesante que yo además descubrí con una anécdota que a ti seguramente te va a encantar, que es, la descubrí hace mucho tiempo, porque viendo una maravillosa película de Bertolucci, que justamente se trata de una historia de amor que se complica porque lo que se trata es de que un antiguo alumno de un profesor comunista de Italia que ahora vive en el exilio en París, él de alguna manera cautivado o capturado por los fascistas italianos, lo convencen, lo seducen para que vaya a París, aprovechándose de que como ha sido alumno suyo lo va a reconocer, se entrevisten con el objetivo de matarlo. Y entonces justamente en esa película, que es una película, se llama El Conformista, que es una película de Bertolucci, de verdad que es extraordinaria para las personas a las que les guste el cine sencillamente, hubo una anécdota que a mí me llamó mucho la atención y es que las dos mujeres que hacen, digamos, el cuarteto que va a viajar a París para asesinar a este viejo profesor comunista, hay un momento determinado en el que se van de compras y justo suben las escaleras de la tienda de Lucien Lelong. Eh, Fue la primera vez que en mi vida, y yo me pregunté, ¿y por qué Bertolucci hace que estas dos mujeres italianas en el París de los años 30 suban las escaleras de Lelong? Porque era fundamental. O sea, Lelong Era un referente. En ese momento era. Lelong era una pieza clave. Además, te cito muy de memoria porque no lo habría repasado si sé que hablamos de Lelong, pero justamente él fue un personaje que de alguna manera inventó parte de lo que luego se reconoce como el estilo Dior, es decir, esa pompa y esa circunstancia. Él también, a pesar de que era, se podría decir que gay, estaba casado con una medio princesa, o sea, quiero decir, eh, toda esta historia de rodearse de personas influyentes, de buen gusto, de clase, de categoría, todo eso era verdad. Y entonces fue realmente una suerte que Christian Dior comenzase con él y que de alguna manera Balmain fuese más intolerante con respecto al pacto de los alemanes. No te escucho, Pedro, otra vez. Perdón, Ahora. y digo que mientras que el otro ayudante, Balmain, Pierre Mm. Balmain, un poco en su postura radical, porque a los alemanes ni agua, y Dior más sensible por el tema de su hermana, pues es verdad que pudo desarrollar un escalón fundamental para su carrera, porque probablemente si él no hubiese tenido tanto éxito en ese primer escalón, un hombre, un financiero, un industrial importantísimo de la Francia de posguerra, el rey del algodón de Francia, pues no se habría fijado en Christian Dior, que era más bajito que sale en la serie, quizá un poquito más feo que sale en la serie, ahí los Mucho más. franceses yo creo que nos han engañado un poco, extraordinariamente sensible, y una cosa también que a mí me hace mucha ilusión, y es que era como yo, licenciado en ciencias políticas, luego lo dejó
por la moda, pero era una persona destinada, digamos, inicialmente a ser uno de esos intelectuales que terminan trabajando para los cuerpos de élite de la administración Diplomático, francesa. claro. Y en la serie también se ve algo que yo creo que es mentira, que es una amistad entre Cristóbal Valenciaga, Balmain y Christian Dior, como que se van los tres de cervezas Sí, y hablan y yo creo que sí. eso no ocurrió nunca, ¿no? Pues, Ese... pues mira, no sé si ocurrió o no, pero también es muy poco verosímil. No pega, no pega mucho, no pegan, vamos a decir que ni con cola. Yo no digo que Balenciaga, que necesitaba naturalmente la tutela de Lucien Lelong y de todos los grandes nombres de la costura francesa, no hubiese ido alguna vez a una reunión de estas, digamos, de la Cámara Sindical, de la Chambre Sindical, pero ese nivel de colegueo a mí, vamos, me resulta increíble. No, es que no me resulta verosímil. Probablemente con el único con el que se habría ido de cañas, que además no serían nunca cañas porque los dos bebían champán, habría sido con Cristóbal Valenciaga. Con Cristóbal Valenciaga sí que es verdad que Chanel almuerza, más allá de un famosísimo almuerzo que se hace porque coinciden los dos en Suiza comprando tejidos y todo lo demás. Almuerza con Chanel porque a menos que su mano derecha, que la mano derecha de Valenciaga me engañase, tuve la enorme suerte de hablar mucho con él en los últimos días, que es Ramón Esparza. Ramón Esparza me aseguró no solamente que se veían, sino que él era el encargado de hacer las reservas. Ay, que no te escucho, Pedro, otra vez. Perdóname, digo que probablemente se tiró, como se dice vulgarmente, un moco al decir que él era el que hacía las reservas cuando Mademoiselle almorzaba con Cristóbal Valenciaga. Pero más allá de que exagerase un poquito, sí que me lo creo, sí que es verosímil que Esparza me diga que Valenciaga tenía una cierta relación, aunque fuese de mínimos, con Chanel y que almorzaron más de una vez, probablemente con champán, por la grandeur de la France. Y qué te parece entonces, tú que conociste a Ramón Esparza, qué te parece su papel, su personaje en la serie de Valenciaga? ¿Cómo está tratado? Pues me parece que está bastante maltratado. El pobre Ramón tuvo un pequeño problema y es que cuando Valenciaga fallece, como prácticamente todo el mundo sabe, de un infarto de miocardio. No te oigo, otra vez. Digo, perdón, que cuando quieres que cambie de lugar, a ver si cambiando, yéndome a otro sitio igual es más Como, fácil. como tú prefieras. Es que de repente, pero en cuanto que mueves el móvil te vuelvo a oír bien. No sé por qué Sí. es, pero Eh, vamos a ver si en un sitio diferente pudieses oírme sin que se pierda el sonido. bueno. Ahí sí. Aquí te oigo perfectamente. Bueno, pues vamos entonces a hacerlo en este formato más serio. ¿Eh? Vale. Sí, me decías, por favor, me Ramón decías. Esparza. Sí. ¿Cómo está Ah, tratada la sí, 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 figura en la sí. Mira, serie? yo tuve la suerte hace muchos años de que Leticia Espinosa de los Monteros, que entonces organizaba, digamos, las jornadas culturales de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, que se hacían en el Escorial, me encargase una serie de homenajes. Y le hicimos un homenaje a Valenciaga, y le hicimos un homenaje a Pertegaz, y le hicimos un homenaje a Paco Rabanne. El primero de ellos fue el de Valenciaga. Y en el de Valenciaga nos encontramos, bueno, me encontré, porque teóricamente lo organizaba yo, me encontré con un pequeño problema. Yo contacté con la familia Valenciaga, con dos de sus sobrinas, que eran dos mujeres extraordinarias, súper amables conmigo, que las había conocido justo cuando había participado en un acontecimiento muy importante para Valenciaga, que fue un homenaje que se le hace en San Sebastián
en el año 87, es decir, justo a los 50 años de la primera colección de Christian Dior en París. Allí se hizo un homenaje espectacular y yo tuve la enorme suerte de que quien iba a moderar las dos mesas redondas, una con diseñadores españoles y otra con diseñadores franceses, iba a ser José María Dareilza, que era un embajador español, un hombre importantísimo, un diplomático, que había sido embajador de España en París justo en la época de esplendor de Balenciaga, pero su mujer se puso de repente enferma y no pudo ir, y entonces por chiripas de la vida me pidieron que si yo podía sustituirlo. A mí me encantó porque eso me permitió conocer a muchísima gente de primera mano relacionada con el mundo Balenciaga, entre otras a la madre de Sonsoles, a la marquesa de Llanzol, que se enfadó mucho porque yo en mi discurso no la mencioné como una de las grandes clientas de Balenciaga, se agarró al brazo de Givenchy, que era alto y exquisito, como todos recordamos, y nada más termina el acto, se vienen hacia mí y nunca olvidaré, porque me produjo un enorme cariño, que me dice, jovencito, usted se ha olvidado de mí. Y entonces yo, por más que le decía, mire, señora marquesa, que es que he leído un texto que yo había publicado en una revista de arte de Sevilla que se llamaba Figura, le juro que está escrito, que ha sido un error, que ha sido una cosa freudiana. Pues yo no hacía nada más que enseñarle el papel para que viese que su nombre estaba allí escrito, pero ella no quería de ninguna manera perdonarme aquella afrenta. Y bueno, y me permitió, digamos, conocerla de primera mano. En esa circunstancia, en San Sebastián, en el 87, yo conocí a Martina y, digamos, a las dos sobrinas de Balenciaga, dos mujeres, insisto, extraordinarias, una de ellas con mucho más carácter, casada con un Ellacuría, el hermano del obispo que asesinaron en El Salvador, una mujer con una fuerza y con una entidad alucinante, y luego la otra sobrina que era como un poquito más delicada, menos fuerte. Y cuando le estábamos haciendo el homenaje a Balenciaga en los cursos de verano del Escorial, yo tenía que contar con las dos partes, tenía que contar con la familia y tenía que contar con Ramón Esparza, al que yo conocía porque cuando se puso en marcha el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid en el año 85-86, Ramón Esparza apareció por allí con los planos, los dibujos, la leyenda, como diciendo, es una pena que me desaprovechéis, yo podría ser muy útil en un centro como este. Entonces yo, por una cuestión de lealtad, en ese homenaje cuento con las dos partes. Y 5 minutos antes de que comience el homenaje, la familia de Balenciaga me dice, Pedro, nosotros, si ese señor se sube a la mesa, nosotros nos subimos. Vale. Y entonces Esparza, muy elegante, me dijo, Pedro, no te preocupes, es preferible que suba la familia, yo me voy a dar una vuelta por el monte, que seguro que allí se me aparece don Cristóbal y charlamos un ratito de tu homenaje, que está hecho con mucha buena fe. Con esto te lo digo para que se intuya que si la serie ha contado con, digamos, los responsables de Balenciaga, es decir, si está al lado de la familia de Balenciaga, Ramón Esparza pinta poco. Está más Pinta poco porque la familia no solamente lo despreciaba, sino que de alguna manera lo hacía culpable de las desviaciones sexuales de su familiar. Una cosa que puede parecer absurda y ridícula, pero yo me he encontrado con personas de la familia de Lorca que siguen negando que pudo ser homosexual. Así es. Quiero decir que eso es un mundo tan absurdo, tan extraño. Bueno, lo más terrible de todo, el mundo Manuel Piña. Cuando Manuel Piña, su familia, lo quema todo porque considera que su hijo es un apestado. O sea, que es que esto ahora nos puede parecer de cachondeo, pero es que esto hasta hace 2 días era una cosa terrorífica. Y entonces, claro, que la familia de Balenciaga le eche la culpa a Ramón Esparza de que don Cristóbal podía haber sido homosexual, reconociendo la primera historia de su primer matrimonio con Gataville. Bueno, es que me parece, ¿qué pasa? Que era homosexual para los ricos y heterosexual para los pobres. O sea, me parece una cosa muy difícil. Entonces, insisto, que al pobre Esparza le den por todos los sitios en la serie,
o que lo maltraten, no me parece muy elegante ni muy riguroso. Probablemente Esparza no era ni siquiera el genio que él creía, como lamentablemente se demostró cuando se hizo cargo de Chanel durante una temporada. Probablemente no era ni de lejos la genialidad de Cristóbal Balenciaga, pero fue un leal servidor y un hombre que pasó muchos años con el mejor Cristóbal Balenciaga y probablemente con el peor Cristóbal Balenciaga, porque lo tiene que soportar o lo tiene que ayudar o lo tiene que escuchar en un momento muy duro para Cristóbal Balenciaga, que es primero cuando se siente de alguna manera despreciado por la moda, porque la moda de pronto lo tira como un juguete roto, fascinados por lo que significaba Dior, que es una cosa que le duele mucho. Celos que también pudo volver a sentir con el enorme éxito de Chanel y con esas algunas meteduras de pata de Chanel, en virtud de las cuales les cuesta la amistad, porque le hace a Ramón Esparza que le devuelva los regalos, porque rompen, porque esto sí, Balenciaga sí que era muy español viejo, quiero decir, muy orgulloso, Sí. una persona que no iba a perdonar jamás que alguien le hiciese una putada ni grande, ni pequeña, ni media. O sea, era en ese sentido, probablemente era de una moral espectacular, implacable. Yo no lo sé porque esto no lo he contrastado nunca, pero era como PNV, católico y, y sangre limpia. O sea, quiero decir, como tonterías ninguna. O sea, yo soy vasco, es decir, yo soy serio, yo soy muy serio. Claro. Y nada, y por eso es un pequeño matiz con todas las argumentaciones de por qué me atrevo a decirlo, ¿sabes? No, me parece fenomenal. He estado, me voy a salir de las series ahora un momento. He Sí, estado leyendo por placer esta tarde en el catálogo de Elio Verjaye, sí. pues he estado leyendo el texto que tiene sobre Elio y en él tú hablas de tres diseñadores españoles que para ti son los más universales o los más importantes, ¿no? Que serían, obviamente, Pertegaz, Balenciaga y Helio. Bueno, Quizá no en este... en otro orden, Balenciaga, Sí, Pertegaz, Helio. iba a matizar justo eso, iba a decir, no en este orden. Y te voy a hacer una pregunta, antes de entrar a esas marcas, que me gustaría que habláramos de ellas, ¿y qué pasa? ¿Por qué a Paco Rabanne nunca lo mencionamos como un diseñador español? Pues yo creo que porque Paco Rabanne no quería. Vale, Paco Rabanne no se sentía diseñador español. Entre otras cosas porque Paco Rabanne estaba, digamos, en la corriente de opinión de lo que podría llamarse, si me apuras, el Partido Comunista Francés. Paco Rabanne es un hombre que tiene que irse con su madre al exilio porque su padre es un militar leal a la República claro. y lo fusila, como decía Paco Rabanne, lo fusila Franco, que no es que personalmente lo fusilase Franco, como mucho Franco, digamos, no atendería la posibilidad de indultarlo. O sea, probablemente fue una venganza resuelta entre militares de menor rango, pero él se va de una España muy dura, como exiliado. Y en París probablemente comen tornillos, quiero decir, Claro. como muchos exiliados españoles de la guerra, pues si no fueron un campo de exterminio es probablemente porque tuvieron la suerte de algún contacto. Entonces, Paco Rabanne, a su honra, es una persona que mantiene una postura, digamos, muy crítica con el régimen de Franco, por supuesto, y que desde luego yo creo que solo se vuelve a acercar a España muerto Franco. Y la verdad es que termina aceptando la posibilidad de ser español porque España, de alguna manera, se vuelca en ese reconocimiento, la España democrática, le dan el premio nacional de moda, bueno, y de alguna manera todos intentamos agasajarlo. Yo tuve la enorme suerte de tenerlo como invitado 3 veces. Una, la que te he contado antes de los cursos de verano del Escorial, otra fenomenal, que fue un congreso sobre el lujo que incluía la alta costura como el lugar ideal donde se encuentra el lujo y la moda. Y justamente él vino de París y en aquel momento además él ya tenía una relación importantísima con la familia Puig, con los perfumes Puig, que son también los responsables de que él tuviese una vida, digamos, de un enorme éxito, digamos, social y que al final de su vida pudiese vivir como un señor medieval.
justamente porque fue un éxito de ventas los perfumes de Paco Rabanne y porque Puig, que en esto no tenían ni un pelo de tontos, pues consiguieron que fuese una fragancia, si no en algunos años la más vendida del mundo, muy cerca de esto. Aparte de la calidad intrínseca que tienen los perfumes de Paco Rabanne, al menos los históricos, Calandre, en fin, los primeros, sin querer meterme en los de ahora, pero si hablo bien de los de ahora sería hacer publicidad, así que prefiero hablar bien de los de entonces, que solo favorecemos a la historia. Vale. Y ese hombre era, de alguna manera, solo se reencontró con España probablemente después de la ejemplar transición española. Claro, que es que, bueno, antes, perdona, tú decías, perdona, en tu libro, en lo de Oliver Hayer no dices 3, dices 4, incluyes a Mariano Fortuny, que lo habíamos dejado fuera y quería matizarlo. A pesar de que Mariano Fortuny a Elio Verhaer no le gustaba nada. Nada. ¿Y eso? No lo sé, porque es absolutamente incomprensible, porque como tú sabes, una de las cosas que más perjudicó a Mariano Fortuny es ser, si no de derechas, sí estar de parte del bando de Franco. Y Elio Verhaer, que a pesar de ser hijo de una persona fusilado por la Falange los primeros días del golpe militar, vamos, los primeros días del levantamiento militar, pues Elio Verhaer era una persona muy de derechas, muy de derechas. Claro. Al final de su vida, bueno, yo creo que Elio, en estos momentos, yo creo que militaría en Vox. También lo creo. De hecho, además, a muchos de sus amigos les dio mucho disgusto porque hubo un momento determinado en el que la Diputación de Córdoba, que pertenecía al PSOE, crea la Cátedra Valenciaga, se acercan a Elio la Cátedra Verhaer, se acercan a Elio, le dicen, Elio, tú que eres cordobés y tal, ¿a ti qué te parece? Le ponen, digamos, hombre, tampoco es que tirasen la casa por la ventana, quiero decir, tampoco es que tirasen el dinero, pero en fin, fue un gesto con bastante valentía, con bastante cortesía, y Elio no se cortaba un pelo en mitad de una mesa, de un almuerzo invitado por el presidente de la Diputación Socialista de Córdoba, que además no todos los presidentes de las diputaciones socialistas son buenas personas, pero este sí, y llegó a establecer una relación de amistad muy importante con Elio. Pues Elio, en mitad de la mesa, se levantaba y decía cualquier disparate, no atendiendo a una cosa que es la pura cortesía. Es decir, Elio podía ser del partido político que le diese la gana y leer el periódico que quisiera. Pero, hombre, se supone que si vas de invitado a una casa, pues te comportas, ¿no? Quiero decir, no les das la cena, claro, ni el almuerzo, a menos que ellos te lo pidan y entonces te conviertes poquito menos que en el mono de feria que viene a hacernos reír, ¿no? Y Elio, insisto, a pesar de que la figura de Fortuny fue de alguna manera maltratada durante la transición porque se le consideraba afín al régimen de Franco, pues no sé si era por eso o por qué era, no le gustaba. Cuando lo normal es que le hubiese gustado, entre otras cosas porque era un francotirador de la moda como Elio Verhaer, es decir, una persona que fue muy importante en la moda sin quererlo, sin pretenderlo, no siendo de la melé, quiero decir, no siendo del oficio, por un golpe de genialidad absoluta, que es el Plisado Delfos, más allá de otras genialidades, pero sobre todo por esa, claro. Y que también, aunque era un poco pintor, músico, escenógrafo, pues también había una dimensión de arquitecto en él, que es probablemente esa dimensión secreta de arquitecto es lo que lo hace, digamos, ser tan importante para la configuración de la estética moderna del siglo XX en la moda, el desplazar el eje de referencia del pecho a los hombros, aunque él lo haga por un encuentro en la cultura griega, por un encuentro, digamos, en los vestidos griegos, pero como consecuencia de ese pequeño hallazgo, él coincide con Poiret en eso, en subirle la importancia a los hombros y quitárselo a la poitrine, como entonces se dice. Y además con la enorme virtud de que mientras que uno la libera por arriba, pero la ata por abajo, para que mantenga esa elegancia chinesca de las mujeres de Paul Poiret como princesas japonesas, Elio Fortuny, ¿no?
Fortuny el plisado Delfos, a pesar de que mágicamente se ajusta como una columna estriada, como una columna jónica, permite toda la libertad de movimientos porque no hay ningún aro que la sostenga por abajo. Si Isadora Duncan extiende la pierna 1,5 metros, el plisado Delfos se abre en abanico con el pie de Isadora Duncan. La cito, como tú sabes, porque era una fanática de los vestidos del memorable Fortuny, que ahora lo estamos recuperando gracias a varios esfuerzos. Bueno, algunos de ellos han pasado por Granada, porque creo recordar que más o menos de la mano de Enrique Loewe hace muchísimos años se hace una segunda experiencia, porque yo de Fortuny, la primera experiencia que recuerdo es hace muchísimos años, una exposición que se hace en Madrid, en la calle Velázquez, en una sede social, en un pabellón de exposiciones que pertenecía a una caja de ahorros catalana, no a la Caixa. No recuerdo ahora qué caja de ahorros, pero en un palacete importante, en Velázquez, casi esquina con Ortega y Gasset, en los primeros años 80, se hace la primera exposición. Lo recuerdo perfectamente porque todas mis alumnas fueron obligadas a esa exposición y todas volvieron con dibujos, que era obligatorio volver con dibujos de esa exposición. Y luego la primera grande que le hacen en Granada, que la recuerdo vinculada a Enrique Loewe, porque Enrique Loewe se involucró mucho, no tanto en esa exposición, sino en la posibilidad de que esa exposición viniese a lo grande a Madrid. Pero al parecer ponían el 50%, no sé si lo ponía Granada o lo ponía el Ministerio de Cultura, pero Madrid, aquel Madrid no estaba dispuesto a poner el otro 50%. Por eso no se hizo una grandísima antológica de Fortuny allí y todos nos seguíamos conformando con el gran especialista en Fortuny, que en aquel momento que era un galerista de arte español muy importante, que había publicado un primer trabajo sobre Fortuny, Guillermo de Osma, que había publicado un primer trabajo sobre Fortuny en inglés y que muchos años después conseguimos una edición en castellano. Y bueno, y te diré que también estaba yo en esa salsa, porque uno de los pequeños puntos, aunque muy humildes, de la resurrección de Fortuny se produce en Granada, donde algunos profesores de la Escuela de Artes de Granada, entre ellos José Francisco, ponen en marcha un gran proyecto, que era el proyecto Pasarela Fortuny, que unos años hacía pasarela para promocionar el diseño y otras hacía congresos. Y he de recordar, porque en España hay muy poca memoria sobre la cultura de la moda, que en aquel primer congreso sobre Fortuny que se hace en Granada, hay mucha gente muy importante que va a ese congreso. Pero en fin, Guillermo de Osma sigue siendo el referente afortunadamente, el referente de Fortuny para España. Y te voy a decir que tengo yo el catálogo de esa exposición de los 80 y que ahí hay piezas que yo no he vuelto a ver. En esa exposición se expusieron cosas que yo no sé, me tengo que volver a mirar ese catálogo, no sé de dónde eran, pero que es una exposición muy sorprendente en los 80 para la figura de Fortuny, que ahora está muy estudiada, pero en aquel momento no, estaba bastante... Sí, pero ya te digo, era por desconocimiento de las mayorías, porque yo recuerdo que en ese congreso, cuando invitamos a Osma, a Guillermo, a que diese su conferencia, a mí me impresionó, porque Guillermo no es que supiese mucho de Fortuny como artista, es que se sabía la vida de Fortuny, no ya que desayunaba o que comía o que cenaba, sino que es que se sabía la crónica, por decirlo, la crónica mundana de la Venecia de Fortuny. Hablaba con una propiedad increíble de, sí, enfrente está el palacio no sé quién donde vivía, en la primera planta tal, en la segunda tal, en la tercera tal, el portero que era cuñado del que vivía enfrente, me contó. Y a mí me dejó absolutamente alucinante porque ese tipo de conocimiento exhaustivo sobre una persona, yo lo había conocido en Amantes de Proust, pero no en Amantes de Fortuny. Y es que en Amantes de Fortuny, ya te digo, Guillermo dio ahí una conferencia memorable donde demostró que de Fortuny lo sabía prácticamente todo. A mí Fortuny me parece un diseñador muy, 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 muy importante. Y digo diseñador
Porque tú sabes que una de mis peleas es a Ahí quién voy a ir. llamamos modisto, a quién llamamos couturier, a quién llamamos sastre y a quién llamamos diseñador. Y a Fortuny le llamo diseñador porque Fortuny deliberadamente no era del métier. O sea, Fortuny deliberadamente no era un couturier ni un modisto. O sea, Fortuny no cosía, entre comillas. Es decir, toda la leyenda o la revolución formal de Fortuny es como mucho con una plancha Ya, de planchar, ya. lo que posteriormente se llamó plisado Soleil cuando se descubrió el plisado sintético, ¿no? Porque en su caso era plisado natural y, en fin, Artesanal. él desarrolló, como tú sabes, unos exquisitos tintes, unas exquisitas maneras de hacer ese planchado e incluso una exquisita manera de guardar los vestidos para que no perdiesen el planchado, porque los vestidos, si no se guardaban haciendo esa madeja que tanto nos recuerda a Sevilla, al escudo hidalgo de Sevilla, Se no pierden. habrían luego salido de la caja y se habrían comportado como columnas dóricas. Y pues vamos a... Yo te iba a preguntar sobre otra cosa, pero ahora que lo has dicho, porque me lo matizaste hace poco en un vídeo y me encantó, porque yo utilizo de manera genérica el término diseñador para todo el mundo y Sí, está mal, para todo el mundo en la era sí, industrial, ¿no? Y está mal empleado y tú me lo matizaste un día y me gustaría que lo matizáramos bien. O sea, para ti, ¿qué es un diseñador y qué es sí, un modisto o sí. modista? Mira, para mí el sentido de la palabra diseñador aparece cuando aparece el prêt-à-porter. Vale, Antes del prêt-à-porter, yo considero que no hay diseñador de moda, porque antes del prêt-à-porter hay diseño gráfico claro. y diseño industrial y diseño arquitectónico. Y si me apuras, incluso diseño de ceremonias, diseño escenográfico. Pero Sí, no hay diseño de moda, como tal. porque esa profesión antes de la revolución industrial o es couturier, es decir, lo que mal traducido o traducido literalmente en España sería costurero, y como en España costurero es el cacharro de mimbre donde se dejan las cosas para coser, Cierto. admitimos modisto porque es mejor modisto que costurero. Pero si tradujésemos couturier literalmente, pues nos encontraríamos con que el que cose, si es hombre, sería un costurero y si es una mujer sería una costurera. Pero el idioma, como dicen los académicos, tiene esa magia de que por mucho que se empeñen las academias en razonar qué es lo correcto, luego el pueblo va y hace lo que le da la gana y además de naranjel hay naranjero, que es una genialidad de la poesía española del 16. Ya sé que hay naranjero, pero a alguien se le ocurre poner en circulación naranjel, que es muchísimo más elegante, y se le ocurre a algún poeta aceptarlo. Entonces, para mí, hablando en términos, digamos, muy generalistas, luego podríamos entrar en excepciones, en términos muy generalistas yo llamo diseñador a todo aquel que hace moda después del desarrollo del prêt-à-porter, aproximadamente a partir de los años 60 Vale, del siglo pasado. ¿Por qué? Porque ese diseñador es un profesional que se separa deliberadamente de la tradición de la costura, vale, que no hace el trabajo habitual de la costura, que es ir ascendiendo dentro de los talleres, como todos los grandes nombres de la alta costura. Trabajó con Piguet y luego se fue a Schiaparelli, de allí salió y trabajó con Lambin. En el prêt-à-porter no, en el prêt-à-porter lo normal es que sean arquitectos, que sean diseñadores gráficos, que sean ingenieros, claro. que de pronto ven la oportunidad de un nuevo negocio porque la alta costura se ha muerto por causas naturales en mayo del 68 Mm, y queda un maravilloso vacío que se puede llenar con dos maneras. A la antigua usanza con la modistería mientras resucitan los grandes, o a la nueva usanza con el diseño gráfico para el que ya estaba preparada toda la industria de la moda, claro, empezando por los grandes almacenes, que estaban preparados para vender tal cual. una marca hecha en serie. Entonces, para mí un diseñador es una persona que hace los trajes con un lápiz sobre un papel, ahora ya se diría con un ordenador, y que ese dibujito es interpretado por una patronista que hace un modelo, el modelo se corrige
y ese modelo corregido se queda guardado para siempre en una cosa característica de los estudios de diseñadores, que son las paredes llenas de una especie como de jamones de cartón que cuelgan de la pared, Sí, que así son es. medios abrigos o medios vestidos, Sí, porque eso va luego a una industria que pide cuantos por talla y color. Por vale, eso siempre me pongo un poco impertinente en que solo es diseñador el que ha hecho Pret-a-Porter. Por lo claro, tanto, Balenciaga no fue nunca un diseñador de moda. Pertegaz bien, sí, porque Pertegaz fue un couturier en la manera en la que hacía alta costura y un diseñador de moda cuando decidía que alguna industria iba a consultarle un miércoles por la mañana si estas corbatas que van a llevar en la etiqueta Pertegaz, usted las quiere verdes o amarillas, las quiere de dibujos o lisas, las quiere de pala ancha o de pala estrecha. Y de ahí que muchas veces la gente se confunda cómo alguien que además de ser couturier puede ser diseñador y cómo alguien puede ser diseñador y nunca couturier y las dos cosas. Por ejemplo, el caso contrario, un caso paradigmático de diseñador que nunca habría sido un couturier, Jean-Paul Gaultier. ¿Por claro, qué? Porque en principio lo que él hace es aprovechar la gran euforia de los años 60 y aparecer como el enfant terrible de la moda francesa haciendo prêt-à-porter. Al final de su vida creativa, por chiripas del destino, alguien reconociendo que no solamente es muy creativo, sino que su producto está impecablemente bien hecho, le dice, hombre, ¿por qué usted no es el sucesor de Yves Saint Laurent? La operación no cuaja, pero él se entera, porque todos nos enteramos, que un nombre que la industria francesa barajaba para sustituir al genial Yves Saint Laurent era Jean-Paul Gaultier. ¿Por qué? Porque nadie como Gaultier, y eso que en esa generación estaba también Montana, y estaba Sonia Rykiel, y estaba Terry Mugler, y estaba Chantal Thomas, o sea, había mucha gente que podía sustituirlo, él era el genio, el rebelde, el valiente, el irredento, el enfant terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la medida en la que Yves Saint Laurent admite presentar una colección de alta costura en los tiempos y con los requisitos de la alta costura, se convierte en un couturier, aunque sea anacrónico llamar a Jean-Paul Gaultier un couturier. bien. ¿Eh? En Esa realidad, es, esa, sí, es mi, esa es mi explicación. bien. En realidad, yo primero te agradezco la explicación que además yo la he ido somatizando y entendiendo después de que me lo dijiste y casi que podríamos decir que a partir de Yves Saint Laurent y de Pierre Cardin y tal, podemos hablar más de diseñadores y antes casi solo de modistas. Sería un poco como Evidente, ahí la frontera. evidentemente, evidentemente. Mm, Cuando Pierre Cardin, como uno de los líderes que Pierre Cardin había pertenecido, digamos, era de la vieja guardia. O sea, Pierre Cardin había hecho, como todos los couturiers, digamos, el escalafón de la costura. Él había comenzado pasando hilos, pespunteando cuellos de chaqueta, o sea, quiero decir, pasando hilos. Y fue ascendiendo en categoría como se ascendía en lo que podríamos llamar, por semejanza con la carrera notarial o con la carrera militar, la carrera de la alta costura. Pero él hay un momento determinado en el que probablemente, como Yves Saint Laurent y como otros de la época, como otros jovencitos de la época, descubre que probablemente la alta costura ya se está quedando sin clientes de verdad, o porque no son de verdad o porque son pocos. Y entonces empieza a parecer que hay demasiada costura para tan pocos clientes de la costura. Y empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a buscar soluciones. Y entonces, de la misma manera que nadie se había rasgado las vestiduras, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, una de las fuentes de negocio de la alta costura fuese vender perfumes, ya. Mm. que los vendían todos, quizá los más famosos eran de Chanel, pero Paul Todos Poiret tenían. había sido el líder de esa, o por no hablar de del segundo y del tercero de los Ward, que aprovechando el prestigio de la marca habían vendido fragancias. Mm. Y entonces alguien sugiere que es un poco cínico decir que la alta costura puede vender fragancias, puede vender zapatos, puede vender Maquillaje. bolsos, puede vender bisutería o joyería, y que sin Mm. embargo no puede vender esas otras prendas, como puede ser un pañuelo, como puede... Y entonces hay como un rumor de algo tiene que cambiar para que todo siga igual.
porque esto es lo divertido, ¿eh? Algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Y se da la enorme paradoja de que en ese momento uno de los líderes de la Cámara Sindical es precisamente el novio, el marido, el socio, el amante, el todo de Yves Saint Laurent. Pierre Berger. Pierre Berger. Y Pierre Berger inicialmente se opone a esa operación. Se opone a la operación de que la alta costura bendiga al prêt-à-porter. Pero como cuenta muy bien Méndez en un libro publicado recientemente en castellano, que habla justamente de su familia como una de las grandes familias que puso en desarrollo el prêt-à-porter, hubo un momento determinado en el que la Cámara Sindical de la Alta Costura descubre que es una tontería oponerse al prêt-à-porter y que lo ideal es que las casas de alta costura acepten que también puede hacer una segunda línea, claro, que se vende en un sitio apartado, porque se vende en un sitio que se llama La Boutique, que es una tienda, digamos, normalmente pie a calle, quiero decir, no tienes que subir escalones, esto es muy importante, cuando normalmente en la alta costura siempre se subían los escalones. claro. Normalmente la alta costura siempre había que ir a la planta noble del palacete correspondiente, y además no hay ninguna tontería, pero es que si hiciésemos la geografía por París de dónde estaban las casas y de en qué planta estaban los salones, pues en la mayoría de los casos estaban en las plantas el nobles, principal. claro. Había que subir escaleras, aunque solo fuese por el placer de luego bajarlas, ¿sabes? Entonces hay un momento determinado en el que se dan cuenta de que eso ya es un negocio, porque si no se lo van a quitar, y entonces todos ellos se convencen. De otras cosas, porque aunque esto sea meternos, digamos, en muchas profundidades, hay una cosa muy importante, y es que hay un momento entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que el mercado norteamericano, la clase media alta norteamericana, es una gran clienta de la costura francesa. Y entonces es verdad que hay muchas mujeres americanas que pueden permitirse el lujo de ir a París, comprarse el vestido y pasar una semanita en el Ritz o en el Crillon. Pero también hay otras que prefieren no hacer ese viaje y comprárselo en los almacenes, en los grandes almacenes de la Quinta Avenida de Nueva York, que también le garantizan un determinado nivel de lujo, y a los que también hay que subir en ascensor a las plantas donde se vende esto, aunque estén en el escaparate. Y hay un negocio que está muy conocido desde prácticamente esas entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que es que los compradores norteamericanos vienen, compran una obra de un diseñador, de un couturier de alta costura, y pagan más porque les da el derecho a reproducirlo. Hay veces en los que las casas son muy dignas y no dan ese derecho, sino que lo hacen bajo pedido. Pero hay un momento determinado en el que alguien ve los pingües negocios de vender un vestido 10 veces o 100 veces más caro de lo que va a pagar ninguna clienta, y utilizar un sistema de controlado de etiquetas para que no se hagan más copias de las legítimas. O sea, es decir, estaba un poco el agua ya tan caliente que iba a arder en cualquier momento. Y se da una coincidencia que yo siempre he vinculado al mundo del arte. El mundo de la moda y el mundo del arte siempre han estado muy unidos, y normalmente siempre el mundo del arte ha ido un poco por delante del mundo de la moda. Quizá porque el de la moda era más banal o más insustancial, y el del arte tenía la obligación de preguntarse qué estamos haciendo en este mundo. Pero es muy curioso que el desarrollo del prêt-à-porter, que en esencia era un producto de mucha calidad, hecho también con las manos, de uno en uno, etcétera, etcétera. El primer prêt-à-porter también tenía una serie de 1 a 100. Había solo 100 copias. Imitado. Y a cualquier persona que le guste el mundo del arte, descubre que esa cantidad, 1 de 100, 2 de 100, 3 de 100, 4 de 100, 99 de 100, era una cosa que se utilizaba mucho en el arte contemporáneo para vender grabados de Picasso, cuando ya el mejor especialista en Picasso no tenía dinero para comprarse un pequeño cuadrito de Picasso. Quiero decir que el arte nos había puesto la alfombra para que descubriésemos
que una de las condiciones básicas de la alta costura, como de la pintura al óleo firmada, es que por definición esa prenda es irrepetible o ese cuadro es irrepetible. El cuadro se puede hacer en el taller o por el propio pintor 2 o 3 veces. La alta costura también puede hacer 2 o 3 o 4 veces el modelo. No es verdad aquello de que es modelo exclusivo. Hombre, modelo exclusivo si se trata de una gran soirée porque se casa la reina de los belgas y entonces, claro, no vas a hacer 3 copias de ese mismo vestido. Pero incluso confesado por Helio, que en un momento determinado de su vida, hasta la crisis del 68-73, porque está orquestada tanto por los disturbios político-económicos del 68 como por la crisis del petróleo del 73, que fue el equivalente de lo que fue la crisis de Lehman Brothers del 2008 a la muerte del prêt-à-porter y el nacimiento del low cost. Es decir, seguramente Zara habría llegado a las nubes de todas las maneras, pero el hecho de que 1.000 millones de personas de la clase media mundial se quedasen sin 1.000 euros mensuales para gastárselo en lo que le diese la gana, que habían visto previamente en un Vogue por 6 euros que compraban todos los meses como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers, no le habrían salido tan bien las cuentas. Entonces yo muchas veces fantaseo con la teoría de que de la misma manera que el prêt-à-porter mató al padre en términos de Freud en el 68 porque se cargó a la alta costura que era su padre, también el mal llamado low cost, porque en un momento determinado se le pudo llamar low cost, pero yo ahora probablemente buscaría con urgencia otra etiqueta. El low cost, como entonces se entendió, mató al prêt-à-porter, porque después de la existencia del low cost, el prêt-à-porter internacional, el que de verdad puede llamarse prêt-à-porter, está sometido a la misma tensión que el prêt-à-porter sometió a la alta costura después del 68. Claro, pues se entiende perfectamente. Es cierto que hay que buscar ya otra palabra porque desde luego barato ya no es. Sí, no, además es falso porque mira, una de las cosas que se dicen así como con más soberbia sobre por qué no defender Zara, que es una cosa que yo entiendo que lo digan los italianos o los franceses, pero no que lo digamos los españoles, es porque normalmente dicen, uy, es que lo copia todo. No es así. Y entonces yo en este momento digo, es que en este momento todo el mundo lo copia todo. Todo el mundo. Nadie hace algo Mundo. nuevo. Todo el mundo, desde Dena Basalía hasta el último de turno, lo primero que hacen cuando entran en su estudio es ver si han llegado los nuevos Vogues. Claro. Y es pasar las hojas. Y es encontrarse con una imagen que de pronto les llama la atención, arrancarla y colgarla como una mariposa en el corcho. Y poner a todo el equipo a mirar aquello. Porque si no sería imposible que el desfile que hemos visto hoy de Valentino sea totalmente negro y en alguna de las siluetas yo creía que estaba viendo Yves Saint Laurent. Ah, sí, pues es que yo todavía no he visto lo de Valentino. Del nivel que estamos hablando. Ya. Te voy a hacer, porque Instagram no nos deja hacer un directo de más de 1 hora, o sea que nos va a avisar en breve. Pero te voy a hacer una pregunta. Ya llevamos 1 hora disparatando. Llevamos 1 hora, pero yo estoy encantado, ¡Qué barbaridad! de escucharte y además es que aprendo muchísimo siempre. Porque efectivamente, yo creo que estamos de acuerdo en que los directores creativos, en el caso de Demna, más claro todavía, ¿no? Se han alejado mucho de las figuras de los diseñadores, pero claro, esto, en mi opinión, forman parte de los grupos de empresas, tal, hay una política de direcciones de las marcas. Pero te quiero preguntar sobre las marcas españolas que tienen director creativo nuevo y te quería preguntar precisamente por el regreso de Elio Verhaer. Elio Verhaer no ha regresado. Esa es la marca. Esa es la respuesta, ¿no? No, es que Elio Verhaer no ha regresado. Yo lo siento mucho porque no tengo nada contra Utrura ni contra su diseñador. Me parece un tipo estupendo. Además, me parece ideal lo que hace para Utrura. Pero lo que no es decente, lo que no es honesto, es que lo que tú estás haciendo para Utrura lo hagas para Verhaer. O sea, si tú de verdad quieres hacer algo para Verhaer, de verdad, planteate en serio que vas a hacer la resurrección, como yo escribí esa misma mañana, la resurrección de Verhaer. A mí me pareció, y perdón por la palabra que voy a emplear, una payasada. Ya. Entre otras cosas, porque tuvieron hasta el detalle de mal gusto de que en una pasarela más o menos afinada, de todos más o menos monas, guapas y delgadas, sacan en el último lugar a una persona bajita,
eso no le quita ninguna dignidad, pero bajita, vestida con un verdadero Elio Verhaer. Hombre, no. Si tú quieres sacar Helios Verhaer con las interpretaciones de Elio Verhaer, sácalas en igualdad de condiciones. Claro. O al menos sácala abriendo el desfile, no cerrándolo. Además, hay una cosa todavía más dolorosa, y es que en el caso de Elio Verhaer pasa un poquito como en el caso de Balenciaga. Tanto Balenciaga como Elio Verhaer no querían que su nombre siguiese vivo después de ellos. Eso. Y entonces fue en ambos casos por una operación muy legítima, porque el derecho civil les da ese derecho. Son los familiares los que, desordenando la opinión del artista, del fallecido, del padre o del tío en este caso, venden la marca sin hacerlo de una manera, con un control férreo sobre si esto es manipular o no la leyenda de mi padre. Además se da el caso dramático de que Elio Verhaer, que se tiró la vida lamentando no haber tenido padre, porque se lo fusilaron con 7 años, prácticamente no se hablaba con sus hijos. Vaya, yo eso lo desconocía. No se hablaba con sus hijos. Ya. Por muchas causas, por las que sean, pero no se hablaba con sus hijos. De hecho, intentó una reagrupación en la familia protegiendo a un nieto y la cosa no salió tan bien como él la esperaba. Entonces, la primera condición para retomar un Elio Verhaer es tomárselo en serio. Hay 2 maneras de reinterpretar a los muertos. Uno es el modelo que se llama Lagerfeld para Chanel. ¿Por qué Lagerfeld para Chanel fue revolucionario y al mismo tiempo exquisito con Mademoiselle? Porque también le llevó la contraria a Mademoiselle. Mademoiselle tenía una línea roja que era minifaldas por encima de mi cadáver. Y él lo primero que hace es hacer un 4 bolsillos en tejido jean con minifalda. Como para decir, hasta aquí hemos llegado. Pero nadie puede decir que Lagerfeld reinterpretó, quemó, desvirtuó, destrozó el pasado de Chanel. De hecho, yo creo que a pesar de lo rarita que era Mademoiselle, habrían hecho buenas migas. Es decir, habría querido cenar con él a la 10ª o a la 20ª colección. Sin embargo, hay otra versión, que es la versión de Demna, que probablemente se mueve por otros intereses, porque Demna trabaja para un grupo financiero al que de Balenciaga probablemente lo único que le interesa es la cuenta de resultados. Claro, exacto. No tiene ningún interés en que haya una fidelización de la marca ni nada por el estilo. Entonces, bueno, es aprovecharse que tenemos ahí ese nombre, y entonces si ese nombre da de comer, pues hace cosas. Fíjate, Balenciaga, que decía que no podía haber nunca un botón donde no había un ojal, que es la exasperación de la formalidad en el sentido funcional de la palabra. De la función crea la forma, y la forma que no se somete a la función es artificio, y por lo tanto que caigan todos los rayos de Júpiter sobre ellos. Y de pronto cae en Demna, que es un chico interesantísimo, inteligentísimo, brillantísimo, que haría su propia colección de una manera austrohúngara, pasando por Amberes, perfecta, pero le dan un juguetito para que él juegue y hace, digamos, para mi modesta opinión, respetando todo su trabajo, lo que no se debe de hacer. Porque sin ser, digamos, 100% santo de mi devoción, Guesquier, tengo que reconocer que los años en los que Guesquier reinterpreta Balenciaga, pues ole tus huevos. Quiero decir, evidentemente no vino aquí con la sutileza de Albert Elbaz para Lambán, que es como el milagro que todos soñarían. Por favor, que nos coja Albert Elbaz y que nos haga, pero ni tanto ni tan calvo. Pero es que en el caso Balenciaga a mí me parece terrible que todos los jóvenes de menos de 20 años del mundo crean que Balenciaga es un jugador de baloncesto de la NBC, porque lo que quieren tener es una camiseta oversize que ponga Balenciaga en gigante, ¿no?
Entonces, es Sí. verdad que algunas veces, como cuando hizo la colección de alta costura, tiene técnica de sobra y que algunos de sus bolsos son maravillosos y que algunos de sus looks, de estos minifalderos con botas hiperfemeninas, son una maravilla, pero probablemente yo me los sigo imaginando en otro ideario, en otra marca. Los sigo viendo muy Yves Saint Laurent, no Balenciaga. Cierto, cierto. Aunque a mí el diseñador de Yves Saint Laurent actual, Anthony Vaccarello, me gusta Muchísimo, mucho, ¿eh? Creo que la hombre, colección muchísimo, última ha sido muchísimo. espectacular. Está, vamos, es como Piccioli para Valentino. Sí, Evidentemente nosotros nos podemos poner estupendos y decir, bueno, una colección de Valentino toda en negra, toda pasada por mujeres negras, quien está moviendo los hilos. Pues supongo que Anna Wintour, que estaba en el desfile, pero o sea, el nombre de Dios no se debe tomar nunca en vano, aunque seas ateo. Entonces, yo creo está que dicho. esa frontera es una frontera. Es igual que, ¿por qué LVMH, por qué Arnaud permite las cosas que se hacen con Loewe? Porque Pues por yo creo que en el fondo Arnaud no puede dejar nunca que desaparezca Christian Dior ni Givenchy, pero que en el fondo Loewe le da igual. Arnaud, si desaparece Loewe, como no sé cómo decir, como una espina menos, como un sufrimiento menos, ¿sabes? Esto es una barbaridad, pero lo que quiero decir es que no corre sangre francesa o sea, no es de los suyos. Totalmente. Hombre, esto también lo decía con todos los nombres italianos que han comprado y si realmente están respetando las identidades de la marca. Pero no, yo creo que al grupo lo que le interesa es que ese nombre funcione, que ese nombre sea seguido por las redes, que se venda mucho bolso o lo que sea, Tal y que cual. realmente reivindicar la autenticidad del ADN Loewe, aquel que los japoneses lloraban de emoción cuando se agarraban al bolso, pues que probablemente no le interesa mucho. Así es, así es. Perdona que se me ha soltado el teléfono. Pero ha sido bonito, yo creía que lo habías hecho a posta. Eso es Casi un un efecto. recurso como de Orson Welles, de pronto. Ahí dando vueltas. Hombre, el comentario lo merecía, ¿eh? Ya. Pido perdón a quien haya podido ofender. No No, volverá a no, no, no. suceder. Está magnífico. Bueno, Pedro, lo vamos a dejar aquí, pero Sí, te voy a decir que me ha encantado, que para mí ha sido maravilloso y que no quiero, porque mucha gente está preguntando o diciendo que qué maravilla, que cuando regresamos tal. Esto lo dejo colgado para que lo pueda ver la gente cuando quiera y vamos a recomendar, porque tú tienes un podcast que se llama Fashion Fashionaire, ¿no? sí. Entonces, ¿dónde podemos escuchar el podcast? ¿En cualquier En plataforma? en cualquier plataforma. Realmente lo hago con una mujer extraordinaria, con Beatriz Antón, que realmente la que hace el 90% del podcast, porque es ella la que de alguna manera se tira la semana entera trabajando para que salga tan bien técnicamente y Está con estupendo. tanto contenido. Yo de alguna manera voy, toco el piano, quiero decir, voy, improviso un poquito, pero es un podcast que os agradecemos enormemente todos aquellos que lo estáis viendo y que lo estáis recomendando porque está hecho con muchísimo cariño, con muchísima profundidad y creemos que era necesario, ¿sabes? Genial. Creíamos que la moda Sí. debe de tratarse también así. No digo que solo así, pero también No, así. de hecho hay muchos podcasts de moda, pero son bastante frívolos y bastante hay bastante poca Sí, información muchas veces. Hay más opinión que información. nosotros lo que queríamos demostrar es que se puede hablar de moda apasionadamente, con conocimiento de causa, dando noticias, dando Sí, información, dando sí, sí, opinión, sí, no aportando. diciendo que para unas botas amarillas lo ideal es que te pongas una minifalda roja. Que eso es otra cosa. Efectivamente, eso es Así otra es. cosa. Bueno, pues recuerdo que el podcast de Pedro se llama Fashion Fashional. Lo podéis encontrar en su perfil, que además lo voy a etiquetar ahora cuando publique el reel. Y bueno, que muchísimas A, gracias. Espero que repitamos otra a porque he ti, estado encantado. a ti, Carlos, como se desprende de vernos, lo hemos disfrutado Muchísimo. muchísimo y yo estoy aquí el domingo que viene si tú quieres. Pues programaremos otro un poquito más adelante. Fenomenal. Muy bien. Muy bien. Pues Un muchísimas abrazo. gracias. Un Gracias a abrazo. todos. Gracias a todos. Chao.